Bendiciones de parte del Señor. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y este es el evangelista Elías Álvarez que le habla. Un saludo de parte, ¿verdad?, de persona y del ministerio a todos los que me ven y a todos los que están siendo bendecidos por las enseñanzas y por esto que hacemos todas las semanas. Hay momentos en la semana que se me hace difícil poder transmitir porque tenemos problemas de electricidad. Acá en la montaña, en San Germán, a veces se hace bien difícil. Se me llevan la luz y la traen, se la llevan y la traen y tenemos a veces problemas de voltaje. Pero hoy, gracias al Señor, estamos bien y no ha habido ese problema. Así que le damos gracias al Señor. Hace varios días atrás pusimos el video de los Guaraos. Le pedí a mi hermana Bisley de Misión Guarao que nos pudiera dar un pequeño sabor de lo que se va a hacer allá y las cosas que se están logrando con los Guaraos, y puso un video. Le pedí que también que pusiera el logo del ministerio para que la gente entendiera que estamos trabajando en equipo y ciertamente lo hemos hecho por muchos años. Así que si Dios lo permite, en agosto, sea la primera semana de agosto o la semana siguiente, Bisley y otros hermanos y hermanas van a estar entrando a Los Caños y se va a estar haciendo un trabajo en muchas áreas, desde alfabetización, enseñanza, matutinos, prédicas, seguir construyendo la casa misionera, seguir adelantando unos proyectos que se están haciendo adicionales y, para la gloria del Señor, ver cómo podemos hablar con los Guaraos para ver cómo se puede empezar a hacer un bote para el motor que acabamos de comprar. Una iglesia lo donó, la iglesia de mi papá donó ese motor. Le damos gracias al Señor porque estamos caminando hacia adelante y estamos creciendo hacia lo que Dios quiere que hagamos, y lo vamos a hacer para su gloria y para su honra. Seguimos con el tema Dios de pacto o pactos. Y le pusimos pactos porque cuando usted va a la Biblia se hace bien difícil poder cuantificar cuántos pactos están hechos en la Biblia. Nosotros tenemos unos pactos mayoritarios que definen ciertos momentos históricos, y después de ese pacto entramos a otro momento histórico. Pero hay pactos que son con las personas, pactos que son individuales y pactos que usted va viendo una transformación. En la parte 2 de pacto estuvimos hablando acerca de Jacob, Esaú, y cómo Dios le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel. Israel significa has peleado con Dios y los hombres y has vencido. Tiene varios significados. Todo nombre que tenga él, tiene el nombre de Dios adentro. Por ejemplo, Eliezer, Elías, Daniel. Su significado tiene el nombre de Dios. Y habíamos dejado que Israel había luchado, ¿verdad? Jacob había luchado con el ángel. Era de noche, el ángel toca la coyuntura, le saca el hueso de sitio en la coyuntura de la cadera, y él recibe un dolor increíble. Entonces el ángel le dice: suéltame que raya el alba. Y ahí es que entonces Jacob se da cuenta que está peleando con Dios, que es un ángel o es algo sobrenatural. Y Jacob hizo algo que estaba dentro de él. Y yo quiero que usted vaya entendiendo ciertas características de cuando Dios hace un pacto con usted. El pacto de Dios queda plasmado bien dentro de usted. Como él tenía ese pacto, él dijo: esta es mi oportunidad. Bendíceme. Y el ángel le dijo: ¿cómo te llamas? Y él le dice: usurpador, Jacob. Y dijo: ya tú no vas a ser más así. Ya no te vas a llamar Jacob, ya no te vas a llamar usurpador. Te vas a llamar Israel, porque has peleado con Dios y los hombres y has vencido. Es bien interesante que cuando tú lees la historia hasta ahí, usted dice: wow, qué tremendo. Y como decían aquí antes, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lo dejamos en el momento más espectacular. Sin embargo, esta historia no se acaba ahí, sino está empezando con la vida de Jacob. ¿Cómo se llama Jacob?
Le cambiaron el nombre a has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Desde este punto en adelante, Jacob va a seguir luchando con los hombres para vencer. Antes era menospreciado por su hermano, era avergonzado por su padre por lo que hizo, estaba en una lucha con su hermano por territorios y porque Dios dijo y los hombres dijeron, y ahora él carga encima el pacto de Abraham, el pacto de Isaac, el pacto que Dios hace con él, y en sus lomos nace la nación de Israel. Y yo quiero que usted vaya viendo esto porque hay personas que piensan que con Dios es igual que a los cuentos de hadas, de que todo es perfecto, todo se organiza y no hay problema, no hay ningún problema, no hay ninguna situación. Al contrario, Israel, de él van a ser una nación y va a representar a Dios. Todo lo que representa a Dios, que representa el reino de los cielos, que representa la santidad de Dios, que representa los valores del cielo, que representa el carácter del rey, va a chocar con los hombres porque en los hombres hay pecado, en el mundo hay pecado. Por lo tanto, no puede haber un momento de paz. No puede haber un momento de paz porque el reino de los cielos es justicia, gozo y paz en el Señor. La tierra, el reino de la tierra es justicia, gozo y paz. Aquí hay guerra. Aquí hay amor por el poder, aquí hay amor por la riqueza, aquí hay amor por las posesiones. En el reino de los cielos no es así. Por lo tanto, Israel está en un momento donde todo lo que Dios le promete a Abraham, a Isaac, está encima de él. Ahora, yo quiero hacer una corta mención de ciertas cosas que le pasan a Israel para que ustedes puedan entender una cosa peculiar, fragilidad de hombre y Dios pacto. Israel se casa con dos hermanas, Lea y Raquel. Cada hermana tiene una sirvienta, Bilha y Silpa se llama la otra. Hay unas discrepancias ahí grandes porque los primeros 4 hijos de Jacob salen de Lea. Y Lea es la que él se casó porque lo engañaron, pero no la quería. Entonces, Lea cuando tiene el primero, Rubén, Lea dice, ahora el hombre me va a amar porque le di un hijo. Y la realidad del caso era que Israel amaba mucho a Raquel. Dios te bendiga, Marisol. Y Dios le da otro hijo a Lea, Simeón. El tercero es Leví, el cuarto es Judá. Mientras tanto, Raquel era estéril, no daba luz. Entonces Raquel le dice, aquí está mi sirvienta para que tenga hijos con ella. De repente usted mira y Israel está empezando a llenarse de hijos, pero no del hijo de la mujer que amaba. Y yo quiero que usted trate de imaginarse esto, porque esta parte tiene muchos puntos interesantes. Son 4 esposas, 2 esposas y 2 sirvientes de cada una de ellas, pero son 4 madres. Él termina con 13 hijos, 12 varones y una hembra que se llama Dina. ¿Qué pasa? La preferida de él solamente le da 2 hijos, José y Benjamín. Pero entre estos 12 hombres, 12 hijos, se ha levantado una de problemas y una de disputas familiares porque cada hijo quería que Israel amara a su mamá y querían la atención completa,
Pero Jacob le daba más atención a José, que era el hijo de la esposa que él más amaba. Y aquí hubieron problemas enormes, y aquí hubieron discusiones, y aquí hubieron... Entonces Israel agarró a José y le dejó saber a todos sus hijos que él era el preferido. Le consigue una túnica de colores y se la regala en el día de su cumpleaños. Y los hermanos se pusieron graves. Y yo quiero que usted vaya entendiendo de que los hijos de Israel de ellos salen las tribus del pueblo de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Dan, Gad, Neftalí, Zabulón, Benjamín, José. Se me quedaron unos poquitos, pero son 12. Entonces, de donde se supone que salieron las tribus de Israel, hay problemas familiares, hay discusiones, hay celos, hay contiendas. Al punto que los hermanos de José llegaron a odiarlo porque José, Dios le daba visiones en sueños. Y José, como era el preferido de papá, el consentido de papá, pues él las contaba y no se daba cuenta que al contarlas enriquecía la furia de sus hermanos en contra de él. Porque ambos sueños le daban a entender a ellos de que José iba a terminar arriba de todos ellos y ellos iban a terminar sirviéndole y honrándole. Esto creó una serie de problemas increíbles. Israel, después que Dios le cambia el nombre, sigue en lucha. Y yo quiero que usted entienda esto. El siervo de Dios, el llamado por Dios, el que carga encima todas las promesas de Abraham y Isaac, tiene problemas familiares. Y yo quisiera poder plasmar en este momento que el pacto de Dios, de la parte de Dios, es sobrenatural. Los hombres pactan con Dios y el pacto que hacen con Dios viene de una forma natural, frágil, podemos decir pecaminosa, que la carne es pecaminosa. La carne muere, la carne se enferma, la carne se gasta, se cansa. Pero cuando nos vamos a ese pacto que Dios hace con estos hombres, con esta nación, tú te das cuenta que no importando lo que ellos hagan, Dios sigue su propósito con ellos. Y usted va a decir, ellos no fueron tan malos. Bueno. Hay una anécdota que habíamos tocado y la voy a tocar por encimita. Dice que en una de las veces que ellos se estaban mudando de sitio en sitio, porque vivían en casetas de campaña y tenían ganados, hay que moverse para poder conseguir comida para el ganado. Llegaron cerca de una ciudad y en la ciudad había un rey y tenía un hijo y el hijo se enamoró de Dina, la hija de Jacob. Pero quedó tan enamorado que hizo algo que no debió haber hecho. La violó en contra de su voluntad, se acostó con ella. Cuando los hermanos se dieron cuenta, se llenaron de ira. Obviamente Rubén, Simeón, Leví, ellos eran los más adultos, los mayores. Ellos eran hombres que eran hombres de guerra. Y hablaron con el papá. El papá se molestó y cuando el rey de la ciudad se entera lo que su hijo había hecho, se va a hablar con su papá, con Israel, para llegar a unos términos de paz, que no haya guerra, que no haya problemas. Entonces, esto fue lo que presentaron los hermanos de José, los hermanos de Dina.
Le dijeron al papá, haz un pacto con él de que nosotros podamos tomar de las mujeres de la ciudad como esposa y que ellos puedan tomar de las mujeres de nosotros como esposa. Pero tienen que tener la señal del pacto los hombres de la ciudad. ¿Cuál es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham? Circuncídate. Eso era una señal visible. Si tú eras judío, el varón tenía que ser circuncidado. El rey habló con los hombres de la ciudad. Los hombres de la ciudad dijeron, no hay problema, sí, vamos a hacerlo. Todos se circuncidaron en un día. Para los que no conocen mucho acerca de la circuncisión, después que se le quita el prepucio al hombre, el momento de sanarse, el momento de que empiece a cicatrizar y empiece a sanar, toma una semana, semana y pico. Pero el día 3, 4 y 5 es un día con un dolor extraordinario al punto que el hombre no tiene fuerza. Allá entraron los primeros hijos de Israel a la ciudad cuando estaban en el día peor, después de la circuncisión. Y ellos entraron con espadas en las manos, sin permiso de Israel. Mataron a todos los hombres a sangre fría. Ellos no tuvieron forma de defenderse. Cuando Israel se entera, se molesta con sus hijos. Y los hijos le dicen, nadie iba a librar la afrenta que hicieron con nuestras hermanas y nosotros lo hicimos. Tú no lo hiciste. Israel le dice, ahora las naciones que van a estar aquí se van a levantar en contra mía y en contra de ustedes y van a barrer con nosotros y nosotros vamos a dejar de existir. Y esto es una parte donde tú ves el pacto de Dios en acción. Ellos acaban de matar a todos los hombres de una ciudad a sangre fría, en traición. Dice la Biblia que el temor de Jehová cayó sobre todas las naciones que estaban alrededor y nadie los atacó. Repito de nuevo. Dios provocó que hubiera temor entre todas las naciones para no atacar a Israel. Mire cuán fuerte es el pacto de Dios con Israel. Nadie levantó una espada en contra de Israel. Yo quiero que usted vaya viendo esto porque Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Hace un pacto con Dios, un pacto perfecto, un pacto donde solamente ya con ese pacto se solucionó el problema del pecado y la muerte. Se solucionó el problema de la muerte eterna de los hombres. Se le da vida eterna a los hombres. Se le da nombre que es sobre todo nombre a Jesús. Y a nosotros se nos llama hijos. Un pacto que dice la Biblia que está sobre mejores promesas que el de Israel. Y este evento que estoy contando es un evento donde usted dice, Rubén, Simeón, los tipos son unos asesinos. Por el pacto de Dios, Dios los guarda. Y ahí le añado, ¿conoces tú a Dios verdaderamente? ¿Conoces cuán, y lo voy a decir en palabras humanas, agresivo para amarte es Dios? ¿Cuán violento puede ser para protegerte? ¿Lo entiendes? Hay un versículo que dice, por ti daré naciones, por ti daré reyes. Y es Dios hablándole al pueblo de Israel.
¿Has conocido tú esa parte del pacto donde Dios te ha guardado aunque tú no eres fiel? ¿Has entendido tú esa parte del pacto donde Dios ha peleado por ti y ha puesto temor sobre tus enemigos aunque tú no has sido fiel? Me voy un poco más. ¿Has visto cómo Dios ha peleado contigo aunque tú te enfriaste? Aunque se te hace difícil orar, aunque se te hace difícil ir a la iglesia, aunque se te hace difícil leer la Biblia. En un momento donde no es el mejor momento tuyo y Dios guardándote. Los pactos de Dios no son como los pactos de los hombres. Porque los hombres juran en su debilidad. Los hombres juran y prometen en una existencia corta. Dios lo hace en su eternidad, en su fortaleza, en la palabra que no caduca. Yo no sé si usted está viendo el panorama, pero podemos descansar en Dios. Yo me puse tan contento y tan gozoso cuando entendí esto que voy a explicar. De que Jesucristo muere por mis pecados. Amén, gloria a Dios. Muere por mis traiciones. Amén, gloria a Dios. Muere por mi iniquidad para que yo sea salvo. Y muere para protegerme aún de mí mismo. Cuando yo entendí eso, yo le di gloria y honra al nombre de Cristo. Porque si hay algo que nosotros tememos, es que nosotros mismos no seamos suficientes. Es que nosotros mismos no demos el grado. Es que nosotros mismos no lleguemos a la medida que Dios quiere. Por eso Dios pacta. Porque Dios viene a salvarnos no por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Él es y por lo que Él hizo. Dios jura por su nombre que nos salva, no jura por mi nombre. Dios puso en su ser, en su corazón, salvar al hombre y hizo un pacto con Él mismo. Todos los pactos que estamos hablando son Dios y el hombre. El pacto de la cruz es Dios y su Hijo. Es un pacto de Dios con Dios para salvar al hombre, garantizando la salvación plena. ¿Tienes tú una relación así de especial? Puedes verla, puedes gozarte en ella, puedes entenderlo, que aún Jacob, estando en un tiempo donde Cristo no derramó su sangre, teniendo a sus hijos, llamándose Israel con sus 12 hijos, sin vergüenza que eran los hijos. Más adelante vamos a ver una cosa que hicieron horrible. Y Dios estaba con ellos. Por el pacto que hizo con Abraham. Y acuérdense que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, están en ese dilema. Entonces, en un punto dado, ellos van caminando y van en el camino de Efrata. Cuando usted busca en los mapas bíblicos en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jacob Israel, Efrata era el lugar donde es Belén, donde nace Jesús. Camino a ese lugar es que pasa este incidente en Génesis capítulo 35. La mujer que él más ama está encinta de su segundo hijo. El hombre de Dios, el que peleó con Dios y venció, mire lo que le pasa. Dice Génesis 35, 16. Después partieron de Betel y había aún
como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. La mujer que más amaba muere de parto. El hombre de Dios. No se supone que le pasen cosas malas al hombre de Dios. No se supone que el hombre de Dios pase por tristeza. No se supone que el hombre de Dios pase por esto. Pasan. Pero por más cosas que tú puedas pasar, el pacto de Dios no pasa. Se queda firme. Por más que tú pierdas, por más que te abandonen, por más que tengas que enterrar personas, el pacto de Dios está presente. Mis emociones no dañan el pacto de Dios, ni el llamamiento. Entonces aquí, cuando Raquel está para dar a luz, le da el nombre de Benoni. Y Israel no quiere que su hijo pase por la misma maldición que él pasó. Porque Benoni no es nada bueno. El hijo de mi dolor, el hijo de mi angustia. Y él dice: mi hijo no le van a hacer lo mismo que me hicieron a mí. Escucha. Mi hijo no va a tener que pelear con Dios y los hombres para que le cambien el nombre. Dijo: no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín. Y Benjamín es algo positivo. ¿Habrá sido marcado Jacob por la experiencia suya? Claro que sí. Y él, siendo entendido y comprendido, dijo: ninguno de mis hijos van a pasar por esto. ¿Por qué? Porque mientras Jacob peleó con Esaú, Jacob, siendo Israel, dice: mis hijos no van a pelear entre ellos. Y esto es bien interesante. Papá que me estás escuchando, si tú no has sanado la misma maldad que te pusieron a ti, tú se la vas a tirar a tus hijos. Pero si tú has sido sano, si tú has sido libre, tú vas a evitar con toda tu fuerza que la maldad que te tiraron a ti, tú se la eches a tus hijos. Y que tus hijos se las echen a tu nieto. Y tú me vas a decir: ¿de qué tú estás hablando? En Éxodo capítulo 20, en los mandamientos dicen: yo soy el Dios que visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos, sobre los nietos, sobre mis nietos. Papá que me escucha, joven que me escucha, varón que me escucha. Y te va a decir: estás hablando de maldiciones generacionales. Escucha bien lo que dije: maldad. No dije maldiciones generacionales. Y si me preguntas: ¿y las maldiciones generacionales dónde las dejamos? En el libro de Jeremías, Dios le dice a Jeremías: ya no se dirá más, los padres comen las uvas y a los hijos se le da de entera. Porque el hombre que pecare en contra de mí,
en contra de mí peca, el Hijo no paga eso. Eso está en Jeremías. Maldiciones generacionales, Dios le dice, hasta aquí llegaron. Maldad que se pasa de generación en generación es otra cosa. Y usted va a decir, bueno, eso es Jeremías. Jesús estaba una vez caminando con los apóstoles y hay un hombre cuadraplégico, perdóname, que no puede caminar, que podía mover las manos. Y le dice Jesús a los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Y le hace la pregunta porque en el populacho estaba todavía presente que habían maldiciones generacionales. O sea, que si los papás hicieron algo, el hijo nacía enfermo y eso era pecado de los papás. El hijo pagaba el pecado del papá. Jesús le está diciendo, ¿quién tiene la culpa? ¿El papá o ellos? ¿O el hijo? Y ellos empezaron a decir, bueno, no sé. Bla, bla. Y Jesús le dice, ninguno. Mira lo que dice. Esto es para que Dios sea glorificado. ¿Cómo es eso? De que enfermedades, situaciones que hay, yo no se las tengo que adjudicar a lo negativo, sino que en la decadencia humana que hay pecado, Dios permite que eso pase para Él glorificarse. No para que la gente destruya a la persona. No para que la gente lleve a la persona a un temor irreverente. ¿A qué me refiero a temor irreverente? Donde la persona, y yo he visto personas que están en la iglesia que nacieron con deformidades, nacieron con mala formación de una pierna, una mano, un hueco en la espalda, la espina dorsal bífida, y dicen, pues, un pecado hicieron mis padres, algo pasó. Y Dios dice, es que eso es para mi gloria. No es para tu destrucción, es para mi gloria. Todavía, al día de hoy, mucha gente en las iglesias que creen en las maldiciones generacionales. Y digo más, creen en las maldiciones generacionales en cristianos lavados por la sangre del Cordero de Dios. Dice la Biblia, y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Si yo cometí faltas, si yo cometí errores, pecados en contra de Dios, cuando yo acepto a Cristo y su sangre me limpia de todos los pecados, no de algunos, como algunos están profesando por ahí que dicen, si no confesaste todos los pecados, solamente te perdona los que tú confesaste. Y no quiero seguir por ahí porque esto tiene una larga cola. Pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Jesús dijo, ni el papá pecó, ni el hijo pecó, sino que esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Tendremos nosotros la mentalidad de nuestro Rey? Que todo lo que pueda pasar, que veamos roto, que veamos dañado, que veamos enfermo, podamos entender que es para la gloria de Dios. Porque si Él pactó por nosotros, no nos va a dejar. No dejó a Israel, no dejó a los hijos de Israel que eran unas joyitas. Viene aquí Israel y le regala la túnica a José, su hijo. Y los hermanos agarran una ira increíble en contra de él. Un momento dado, los hermanos se fueron a pastorear las ovejas y se fueron lejos. Y quiero que puedan entender que para tú poder pastorear ganado, estamos hablando 300, 400 ovejas, pueden haber bueyes, pueden haber camellos, pueden haber otra cosa. Tú necesitas, en Puerto Rico se diría cuerdas y cuerdas, varios cientos de cuerdas. En Estados Unidos serían hectáreas,
varios cientos de hectáreas. Tienes que caminar al punto de que a veces había que caminar largas horas y había que quedarse a dormir en ese lugar para entonces regresar, porque no se podía viajar de noche por los animales que habían salvajes. Los hermanos se fueron bien lejos, sumamente lejos. Y el papá le dice a José: José, busca a tus hermanos y encuéntralos, a ver cómo están. Quiero saber cómo están, que no le haya pasado nada. Cuando José va caminando, lejos, 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 y los hermanos lo ven a la distancia, dicen: ay, allá viene el soñador. Pero en forma de burla. ¿Qué vendrá a decirnos a nosotros este tipo que es uno de los pequeños y quiere adueñarse de nosotros? Ya nosotros somos hombres. Rubén estaba casado, Simeón estaba casado, José no. José era un muchachito joven. Ellos agarraron la idea de agarrar a José y, como tenían tanta ira con él, lo echaron en un pozo que estaba seco. Como si agarrarlo como prisionero, lo metieron allá, al pozo. Y empezaron a dialogar qué iban a hacer con él. Habían unos de ellos que lo querían matar. El mayor, Rubén, dijo: no, si eso llega a pasar, yo me voy a meter en problemas. ¿Y por qué Rubén habló bien de José? Porque ya Rubén había cometido un revolú con el papá y se había acostado con una de las esposas del papá. Y te digo, una familia con muchos problemas. Hijos de Dios, descendientes de Abraham. Entonces, entre una y otra cosa, van y vienen, salieron con la idea de venderlo. Y habían unos mercaderes que iban de camino hacia Egipto. En una de las partes dice que eran madianitas, si no me equivoco. En otra parte dice que eran mercaderes. Entonces venden a José, se quedan con la túnica de José. Salieron con la idea de como que rascarla, matar un corderito, tirarle la sangre encima, ir a donde el papá y decirle: esto fue lo que conseguimos. Como quien dice, una bestia del campo mató a José. Ellos vendieron a José, los mercaderes se lo llevaron para Egipto y fueron con la túnica llena de sangre a donde José, a donde Israel. Acuérdense que José era el preferido junto con Benjamín, los hijos de la mujer que él más amaba, y ya la había enterrado. Cuando le enseñan la túnica, no le tuvieron que explicar. Él se rasgó sus vestidos, empezó a llorar y dijo: una bestia ha matado a mi hijo. Y lo dio por muerto. Y yo quiero que usted vea esto, porque si usted me pregunta a mí, en mi carne, ¿verdad? Humanamente hablando, usted me dice, en ese momento histórico, ¿se merecen los hijos de Israel que las tribus lleven su nombre? ¿Se lo merecen? Eran fieles, eran justos, eran buenos. Yo te diría, no se lo merecen. Sin embargo, dice Juan en Apocalipsis que cuando le mostraron la ciudad celestial, dice: el fundamento tiene 12 fundamentos y cada uno de ellos tiene el nombre de los apóstoles. Pero la ciudad, que es cuadrada, tiene 3 puertas en cada extremo. 3, 3, 3, 3, son 12. Y cada una de ellas tiene el nombre de una de las tribus de Israel. Yo no sé usted, pero en mi humanidad yo digo: ¿qué es esto? ¿Qué hace Dios premiando a maleantes, a hermanos embusteros, mentirosos, a asesinos? ¿Qué hace Dios premiando a esta gente? Y te hablo como hombre, no como hijo de Dios, como hombre. No se lo merece. No se lo merece.
Esa es la diferencia entre lo que ven mis ojos y lo que es un pacto. Cuando tú haces un pacto con Dios, es algo sobrenatural. Y quiero que lo vayas viendo porque sé de muchas personas en Cristo que han sido lavadas por la sangre del Cordero de Dios, que han sido hechos libres, que antes de conocer a Cristo fueron asesinos, robaron bancos, robaron gente, mataron personas, violaron personas. Y aún con la salvación dice, yo no sé si me lo merezca. Esto no tiene que ver con que tú te lo mereces. Esto tiene que ver con que Dios hizo un pacto. Y los pactos de Dios son inmutables. Y hay gente que va a decir, es que se me hace tan difícil poder internalizar eso. Sí, porque tú estás pensando con una mentalidad de democracia. Si la mayor parte de la gente dice, te lo mereces, tú dices, me lo merezco. Si la mayor parte de la gente te dice, tú no sirves, tú dices, no sirvo. Con Dios no es democracia, es teocracia. Dios Rey dice, tú sirves, y el cielo completo dice lo que dijo el Rey. Si los hombres dicen acá abajo, no sirves, oh Jacob, el cielo dice, tú sirves, oh Israel. Pactos de Dios. Y a esto yo le añado, dejemos de minimizar los pactos de Dios. Dejemos de quitarle validez a los pactos de Dios porque nuestra carne humana es tan ignorante de Dios. Ahí es que tú no sabes lo que yo hice. Yo tengo gente que me ha dicho, si tú no sabes lo que yo hice, tú no sabes lo que yo viví, tú no sabes las cosas malas que yo he hecho. Y yo le digo a las personas, ¿tú conoces la historia de Jacob e Israel? ¿Conoces lo que hicieron los hijos de Israel? ¿O no lo conoces? Porque si usted no lo ha visto de esa manera, desde este punto histórico, pasamos, ¿cuánto? 1700 años después, un poco más, y nos encontramos con Jesús. Que cuando lo agarran y ponen a Barrabás en un lado y a Jesús en otro, y dicen, ¿a quién soltamos? Todo el mundo empezó a gritar. Y allá había gente que eran de las tribus, gritando, suelten a Barrabás y a Jesús, crucifícale. Y porque Israel les gritó a Jesús, crucifícale, el pacto de Dios no caducó. El pacto de Dios sigue vigente. Te quiero enseñar una parte de Dios que tú no conoces y que es bien difícil del hombre aceptar. A veces al hombre se le hace bien difícil aceptar que me perdona todos mis pecados, que me limpia de todo mal, que me viste de justicia y no toma en consideración todo lo que yo hice. Y que yo tengo que hacer solamente aceptarlo y vivir para Él. No me lo merezco. No, no te lo mereces. Pero el pacto se hizo Dios con Dios. No es un pacto frágil, no es un pacto de hombre, no es un pacto que caduca, no es eso. Es un pacto eterno. Y te quiero llevar desde el Antiguo Testamento para que veas que aún no siendo el pacto de Jesús, mira qué fuerte era el pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Que ellos hasta cierto punto fueron unos truanes, fueron viles, vendieron a su hermano, así como Judas vendió a Jesús.
Y dice la Biblia que Israel lo lloró. Y después de la muerte, la supuesta muerte de José, Israel no fue el mismo. Los hijos tuvieron que haberlo sentido. ¡Wow! Mira el daño que le hicimos a papá. Pasan años y años y años. Los hijos van allá a Egipto a buscar comida, pasa esto, y que si la copa, que si se la robaron, que si me quedo con uno y tráigame al chiquito, a Benjamín. Y cuando le dijeron a Israel, Faraón quiere que traigamos el segundo al mando quiere que traigamos a Benjamín. Israel dijo, no. Y le dicen, papá, uno de los hermanos está allá, se quedó. Si no lo traemos a él, se queda preso. Israel dice, no me van a quitar al otro. Ya perdí uno. No quiero perder el otro. Entonces uno de los hijos de Israel le dice, si yo no vuelvo con él, quítale la vida a mis hijos. Cuando ellos van de vuelta con Benjamín, dice la Biblia que se encontraron con José. No sabían que era José. Se llamaba Safnat Panea. Entonces él preparó una mesa y mandó a sentarlos en el orden en que nacieron. Y ellos no sabían que José sabía el orden en que nacieron. Los pusieron todos en una mesa y los pusieron en orden. Y a Benjamín, que era el más pequeño, le sirvieron un plato de comida más grande que a todo el mundo. Cuando ellos estaban sentados y vieron que había un orden de nacimiento, se quedaron espantados. Y más espantados se quedaron cuando escucharon a José gritar. Y cuando José vuelve, estaba hablando en hebreo. Yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. José hizo algo y dijo algo que yo no creo que mucha gente tenga la capacidad de poder hacerlo. A José los hermanos los vendieron, terminó en la casa de Potifar. De la casa de Potifar pasó un revolú con la esposa, lo llevaron a la cárcel, ahí estuvo muchos años en la cárcel. Y de la cárcel Dios le revela, lo saca, revela un sueño a Faraón y Faraón lo pone segundo al mando. José estuvo años separado de su familia, prácticamente como unos posiblemente 13, 14, 15 años separado de su familia. Y pasando todo ese dolor en una tierra extraña, le dice a los hermanos, por esto es que Dios permitió esto, para preservarnos. Le dijo José, yo no tengo nada en contra de ustedes. Mi padre está vivo. Le dijeron sí. Cuando le llega la noticia al papá de que José estaba vivo, Israel no lo quería creer. Pensaban que le estaban tomando el pelo. José manda a buscar a su papá y a la familia de sus hermanos. Dice la Biblia que eran 70. Y los trajo a Egipto. Y cuando Israel vio a José, se tiró encima de él a llorar. Israel, el que peleó con Dios y los hombres y venció. Una tras otra. Ese ha sido la realidad del pueblo de Israel por todos estos siglos hasta hoy. Porque un padre marca la diferencia. Israel como padre de la nación, Dios como padre de Israel. El pacto de Dios es eterno. No es como los hombres. Tu fragilidad
no impide el pacto de Dios. El que tú tengas habilidades para una cosa y para otras cosas no impide el pacto de Dios. Lo único que te saca del pacto de Dios, y no es que Dios deja de ser y que el pacto no deja de ser, es que tú te quieras ir de él. Pero el pacto sigue en pie. Hermano que me estás escuchando, vuelve a casa. Hay unas personas que me están viendo que se apartaron de los caminos de Dios. Y están diciendo, yo no tengo la oportunidad. Y yo te estoy explicando de que el pacto de Dios se quedó en pie. Aunque tú te fuiste de la casa, oh hijo pródigo, vuelve a casa. Él te espera con los brazos abiertos. Y te va a hacer lo mismo que le hizo al hijo pródigo. Cuando llegue, te va a abrazar, te va a besar, te va a poner anillo en tu dedo, va a limpiarte, te va a vestir de justicia y va a hacer fiesta porque llegaste a la casa. Los pactos de Dios no son como los de los hombres. Conoce a Dios. Su amor es extenso. Su justicia enorme. Su corazón sin igual. Estamos estudiando los pactos para que puedas conocer el corazón de Dios. Para que puedas entender y para que le puedas decir a la cabeza tuya, que a veces se pone a pensar demasiado, detente, eso no es. Mi Dios no es así. Yo puedo ser frágil, yo puedo caer, pero mi Dios no cae, mi Dios no es frágil, Él es fiel, Él es justo, Él es eterno, Él no falla. Hay una parte en la Biblia que Dios dice, yo juré por mi nombre que te iba a salvar. Yo no sé si tú entiendes la profundidad de ese versículo. Dios habla con Él mismo, jura por Él mismo y te salva. Dios está determinado porque te ama, porque te quiere al lado de Él, porque te quiere salvar, restaurar, sanar, libertar, que se rompan las cadenas y que tú camines en la libertad del Hijo de Dios, Jesucristo. Estamos hablando de pactos, estamos hablando de este pacto que Dios hizo con Israel, que pasó a sus hijos. Y allá Israel vivió en Egipto, en la tierra de Gosén. Y dice la Biblia que José tuvo 2 hijos y antes de José morir, le dice a sus hijos y le dice a sus hermanos, cuando yo muera y Dios los saque a ustedes de esta tierra, llévense mis huesos y entiérrenme en la tierra prometida. José estaba muy seguro que Dios era fiel en cumplir lo que le dijo a Abraham. ¿Y cómo es? Porque le explicaron a él, Dios le dijo a Abraham, voy a agarrar tu descendencia, la voy a poner en un país extraño por 400 años y después ellos van a regresar a la tierra. Él sabía que iban a regresar. Y cuando Israel sale de Egipto por la mano de Moisés, ellos salen cargando los huesos de José.
Y al final terminan enterrando los huesos de José en Canaán. Yo quiero que tú entiendas esto, los huesos de José cruzaron el Mar Rojo. Los huesos de José cruzaron el Jordán. Dios de pacto. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios de pacto. Su pacto no es débil. Su pacto no es frágil. A nosotros nos pactaron con sangre. La sangre de Cristo tiene poder. No tenía, no dice tenía, dice tiene, progresivo. Gózate en el Señor. Si me estás escuchando y no te estás congregando, vuelve a casa. Él te espera con los brazos abiertos, porque Él es tu Padre y tú eres su Hijo. Vuelve otra vez a casa. De nuevo ese pacto que tú hiciste con Dios, porque Dios está ahí, el pacto está ahí. El que no está eres tú. Vuelve a casa. Dios te está esperando. Si Dios lo permite así, el lunes seguimos con pactos y vamos a estar hablando acerca de entonces ese final de Israel con sus hijos. Muy interesante cuando Él va a morir, lo que hace Israel. Muy interesante porque Él hace algo y tiene que ver con los pactos de Dios y lo hace con los hijos. Y después entonces cómo pasamos de ahí a Éxodo, donde Dios manifiesta el pacto que hizo con Abraham en los hijos de Israel. Que la paz de Dios sea contigo y que el Santo de Israel ilumine tu vida. El Espíritu de Dios abra los ojos del entendimiento para que puedas entender cuán grande es Dios, cuán profundo es su amor, cuán grande es su justicia y te puedas deleitar y gozar en el Dios de nuestra salvación. Así que Dios mediante el lunes nos vamos a estar comunicando. Siga orando por Misión Guarao, siga orando por provisión. Que necesitamos provisión de Dios para poder hacer este viaje. Nos vemos.